Señor expresidente de Colombia, Iván Duque, expresidente durante el año 2018 y 2022, fue presidente de Colombia. Le quiero agradecer mucho que esté aquí con nosotros en el programa La Noche, señor expresidente. Usted lo certificaron los 4 años, la lucha contra las drogas, a pesar de que se sigue incrementando los cultivos ilícitos, pero Estados Unidos veía una lucha genuina en tratar de atajar ese crecimiento de los cultivos ilícitos, logrando usted también un descenso, o por lo menos frenar la tendencia hacia la alza de esos cultivos ilícitos. Pero para el presidente Gustavo Petro, después de esta desertificación, 30 años después, es que Estados Unidos quiere un títere. ¿Qué opina usted? Bienvenido. Pues un saludo muy especial, Claudia, para usted, para toda la audiencia de La Noche de NTN 24. Y yo quisiera empezar por hacer una reflexión. Una, un poco más estructural, que tiene que ver con lo que Colombia ha sufrido desde el momento en el cual se paró la aspersión aérea. Hasta el año 2015, Colombia era un país ejemplo en la reducción exponencial de cultivos ilícitos, pasando de más de 200.000 hectáreas en el año 2000 a cerca de 50.000 en el año 2015. Una vez el gobierno Santos para la aspersión y después viene la sentencia de la Corte Constitucional, entre ese 2015 y agosto del 2018, cuando yo asumí la presidencia de la República, habíamos pasado de 50.000 a más de 230.000 hectáreas. Nos tocó a nosotros en su momento ir ante la Corte Constitucional, solicitarle a la Corte que pudiera revisar su jurisprudencia, y no se logró. Y tuvimos que emplear otras herramientas, aumentar los grupos manuales de erradicación, hacer mucha más sustitución, desarrollo alternativo, enfrentar toda la cadena de precursores. Y eso nos permitió parar el crecimiento exponencial, tener una reducción, aumentar las incautaciones como porcentaje de la producción potencial, hacer grandes capturas y extradiciones, más de 1.000, entre ellas la de Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, y por esas acciones Colombia fue certificada. Pero yo creo que hay una realidad. Hoy tenemos un gobierno Petro que desmanteló los grupos manuales de erradicación a sus mínimos históricos. Segundo, permitió un crecimiento exponencial de todos los cultivos ilícitos. Tercero, las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en los niveles más bajos en décadas, y fuera de eso se ha dado un tratamiento permisivo al narcotráfico a través de la paz total. Todo eso nos lleva a esta desertificación. Pero hoy, basado en la experiencia, hay que decirlo, si Colombia no retoma la aspersión, va a ser muy difícil quebrar esta tendencia. Y eso requiere un consenso institucional, eso requiere también que la Corte Constitucional esté dispuesta a mirar la situación de orden público bajo la declaración de estado de cosas inconstitucionales y permitir la aspersión bajo todos los controles que permitan minimizar cualquier daño colateral. Pero eso es fundamental. Y en adición a eso, cambiar este sistema del gobierno de Petro, que ha sido totalmente condescendiente con el narcotráfico. Esas son 2 tareas que Colombia tiene que asumir en el año 2026, claro. Gustavo Petro ha dicho que esto es un chantaje, que ya se siente tranquilo, que ya no tiene esa presión de estar erradicando, que el que decide a quién desertifica es él, y desertifica a Estados Unidos por el consumo que sigue subiendo, el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo. En Colombia estamos hablando de cocaína. Esa es la respuesta de Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa sobre la reacción de Gustavo Petro? ¿Gustavo Petro quería esto? ¿Buscaba esto? ¿Quería desmantelar el poder de las fuerzas militares, evitando que la cooperación desde los Estados Unidos siga subiendo? Es lo que me acaba de decir el expresidente Andrés Pastrana. ¿Usted qué opina? ¿Esto es voluntario del presidente Petro, romper con los verdaderos socios de Colombia? Yo lo anuncié desde comienzos de este año, Claudia. Creo que también con usted en alguna oportunidad yo lo hablé, que Colombia iba rumbo a la desertificación. Yo creo que para que lo pongamos en una proporción también con evidencia y con números, durante los 4 años del gobierno que tuve el honor de presidir, Colombia logró un promedio de cerca de 100.000 hectáreas por año erradicadas.
para poder contener el crecimiento exponencial y tener una tendencia a la baja. El año pasado, la meta que fijó el gobierno Petro fueron 10.000 hectáreas y ni siquiera se cumplió esa meta. Claramente, con eso se estaba ya pavimentando el camino para la desertificación. Pero hay algo importante, que la desertificación como mensaje es un mensaje que le está mandando Estados Unidos al gobierno Petro, no a la institucionalidad colombiana. Está desertificando al gobierno Petro, pero está diciendo que se va a mantener la cooperación y la ayuda militar a las instituciones de nuestro país. Un voto de confianza nuevamente en la policía, en el ejército y también en la institucionalidad que ha enfrentado el narcotráfico. Y claramente de aquí se van a desprender otras cosas. Yo creo que vendrán investigaciones sobre la relación que hay entre el cartel de los soles y eventualmente muchas de las decisiones que se han tomado en Colombia en los últimos 3 años. Yo creo que también vendrán investigaciones a profundidad sobre las cadenas de suministro, sobre cómo el Tren de Aragua también ha hecho parte de este enclave. Entonces, cuando usted ve repetidamente que Petro sale en defensa de Maduro, hoy perseguido por la justicia de Estados Unidos, declarado terrorista y cabeza principal del cartel de los soles, pues eso ya le muestra a usted que aquí lo que hay es un total interés en resquebrajar esa relación histórica con los Estados Unidos, en llevarla a una situación de suma fragilidad y exponiendo también a nuestro país a sanciones. Ahora bien, con un propósito electorero. Porque la apuesta que Petro quiere hacer es llevar esto a un nivel de polarización, donde la presión de Estados Unidos hacia su gobierno sea tratada de capitalizar por él políticamente. Por eso yo creo que los colombianos acá tenemos que tener absoluta claridad. Hay que pasar esta noche oscura de populismo, de demagogia, de tratamiento preferencial a los delincuentes, de connivencia con el narcotráfico. Y no podemos caer en la trampa de Petro de victimizarse y tratar de utilizar esta situación en su favor para las elecciones del 2026. Yo le quiero preguntar, señor expresidente Iván Duque, ¿hay política antidroga del gobierno Petro en este momento en Colombia? No hay ninguna, Claudia, es que la evidencia lo muestra. Si yo le digo a usted que los grupos manuales de erradicación hoy no están operando, si yo le digo a usted que las incautaciones que tanto trata de cacarear Petro, hoy prácticamente como porcentaje de la producción potencial están en el nivel más bajo en décadas. Si yo veo que al narcotráfico se le ha premiado con muchos de sus cabecillas denominados gestores de paz, si yo veo que la tal paz total estaba tratando de darle un revestimiento político al clan del Golfo, pues todo eso sencillamente muestra que hay una política equivocada, errática, pero además de alguna manera connivente con el narcotráfico. Y Estados Unidos lo ve y actúa. Y no está rompiendo con nuestra soberanía. Es que Estados Unidos ha sido nuestro mayor socio en la lucha contra el narcotráfico. Ha sido no solamente el mayor proveedor de asistencia militar y de cooperación técnica, ha sido el mayor financiador de programas de desarrollo alternativo y de programas de sustitución de cultivos. Luego, la razón por la cual ellos también tienen un interés genuino es porque aquí también hay recursos de los contribuyentes de los Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que también tiene que avanzar mucho en la lucha contra las drogas en el país de los Estados Unidos, en la lucha contra los abastecedores y distribuidores de fentanilo. Lo ha dicho el presidente Trump. Entonces, que Petro no venga a salirse por la tangente y a victimizarse como siempre lo hace. Claramente, esto es crónica de una muerte anunciada, parafraseando el título de la obra de Gabriel García Márquez. Llevaba Estados Unidos ya 3 años prácticamente tratando de manejar esto de una manera distinta, sabiendo todas las decisiones erráticas de esta administración. Cuando llega la administración Trump, que vuelve a darle un énfasis muy grande al tema de la política antidrogas, claramente era evidente que Colombia no iba a ser certificada. Y creo que la sacamos barata, porque hubieran podido venir sanciones de carácter comercial o sanciones fuertes en materia de cooperación. Y yo celebro que Estados Unidos ha logrado diferenciar a Petro, a su nefasta administración,
de la institucionalidad colombiana que históricamente, de la mano con los Estados Unidos, ha luchado contra el narcotráfico. Señor expresidente, usted habla de la importancia de la aspersión con glifosato, sobre todo en esas grandes extensiones que es la tala de la selva tropical húmeda, de la biodiversidad colombiana para sembrar coca, y con todo lo que los químicos que le ponen para que sea más productiva, pues esto arrasa, es terrible para el medio ambiente y la naturaleza. ¿Usted cree que hay una Corte Constitucional dispuesta a ver esto científicamente y no políticamente, como se hizo en su momento, para que pues ese acuerdo entre las FARC y Santos se hiciera realidad? ¿Cree que ya hay una Corte Constitucional que sí pueda pensar en que es posible volver al glifosato como se usa también para los cultivos lícitos? Hay varias cosas, Claudia, y yo creo que la tecnología y la evolución de la tecnología ha sido muy favorable. Por un lado, hoy se cuenta con la tecnología para poder hacer aspersión aérea y poder prácticamente programar las cuadrículas territoriales donde va a hacerse la aspersión, minimizando cualquier daño colateral. Hoy existe la tecnología para que esas microcuadrículas estén medidas con las dosis que se requieren para hacer fumigación de precisión. Si se hace hoy aún con cultivos lícitos, con más razón se tiene que hacer con cultivos ilícitos. Entonces, esa tecnología ya está. Lo otro, hoy también existen herbicidas que tienen la misma efectividad del glifosato, si es que la discusión es el glifosato, que pueden tener básicamente una producción con menor concentración de químicos y ser muchísimo más efectiva a la hora de enfrentar estos cultivos. Estados Unidos es un país que está a la vanguardia con las tecnologías de bioherbicidas. Entonces, ese es un segundo punto. Y hay otro adicional. Hoy también existe la capacidad de adelantar guerra biológica donde se requiera contra muchos de estos cultivos, sin que eso implique un daño colateral a otro tipo de cultivos por las tecnologías que hay hoy que permitirían rápidamente llegar al mapa genético de la planta de coca, de la hoja de coca. Entonces, hoy tenemos una tecnología que es bastante favorable. Pero fuera de eso, los protocolos que ha establecido la Corte Constitucional, logramos avanzar muchísimo en el gobierno nuestro. Básicamente, tendríamos hoy la capacidad de avanzar en esa dirección si es que existiera la voluntad política, debido a todas las etapas que se surtieron entre 2019 y 2022. Pero voy a ser muy claro en algo, Claudia. No es que se requiera una sola herramienta, se requieren todas las herramientas: desarrollo alternativo, erradicación, sustitución, aspersión. Pero la aspersión ha sido muy efectiva, sobre todo teniendo en cuenta que hay una muy buena parte de estos cultivos que se encuentran en territorios de propiedad colectiva y que han sido adelantados allí justamente para minimizar y prevenir la presencia de la fuerza pública. Además de señalar que hay muchas zonas del país donde lamentablemente había un incremento de la hoja de coca, de la producción de coca, donde también coincide la presencia de grupos indígenas. Y eso no es una mera coincidencia, es el deseo también de muchos de los que están en este negocio de tratar de invadir, intimidar esas comunidades y en algunos casos tratar de comprar esas comunidades para que hagan parte del negocio, teniendo en cuenta que son tierras que gozan de una protección especial de carácter constitucional. Razón de más para que se deba permitir, donde existan altas concentraciones de coca, la aspersión aérea también como un vehículo eficaz y efectivo. Sin eso, será muy difícil que Colombia restablezca la certificación. Y tras la desertificación por parte de los Estados Unidos, de la administración Trump en la lucha contra las drogas a Colombia, pero enfocado en el socio, en Gustavo Petro, y resaltando la institucionalidad y la valentía de los hombres de la fuerza pública colombiana, viene la reacción de Gustavo Petro, de su gobierno, decir que no compran más armas a Estados Unidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que Colombia no comprará más armas a Estados Unidos a futuro.
Esa expresión se refiere, y solo se refiere, que en el futuro Colombia, las Fuerzas Armadas, no le comprarán absolutamente ningún armamento a los Estados Unidos. Señor expresidente Iván Duque, ¿esto qué implica? ¿Qué significa que Colombia le deje de comprar armas a Estados Unidos? Ya tampoco está el acuerdo con Israel. ¿Esto qué significa? Pues yo creo que esta es una petrada más, Claudio. Primero porque es que Estados Unidos es el principal proveedor de asistencia militar a nuestro país. Estados Unidos nos ha suministrado la capacidad helicoportada con la cual se enfrentan a los grupos armados ilegales en Colombia. Es el proveedor de los repuestos también de esa capacidad helicoportada. Sin el uso efectivo de esa capacidad helicoportada, sin aumentar las horas de vuelo y las horas operativas de esa capacidad helicoportada, nuestro país queda ciego y totalmente desorientado en la lucha contra cualquier grupo armado ilegal. En adición a eso, ha sido Estados Unidos también un proveedor, no solamente de inteligencia, sino de herramientas efectivas que le han permitido a Colombia asestar los golpes más importantes contra la criminalidad organizada. Y además de eso, Estados Unidos ha apoyado a Colombia para que Colombia sea un proveedor a través de Indumil, la empresa, la industria militar colombiana, para poder vender equipos y armamento en países de Centroamérica. Es decir, si Estados Unidos llega a vetar que Indumil sea proveedor de otros países aliados de Estados Unidos en el continente, se desmorona por completo la industria militar de nuestro país, que tiene además un asiento muy importante en la línea estratégica de las últimas décadas en el Ministerio de Defensa. Entonces digo que es una petrada, primero porque no tiene sustento, no tiene fundamento, el perjudicado es Colombia y Estados Unidos no se va a afectar en lo más mínimo, porque Colombia le limite la venta de cualquier equipo. Todo lo contrario, el afectado sería nuestro país porque perderíamos al principal proveedor de muchos de los equipos que se utilizan para enfrentar las amenazas que están en nuestro territorio. Eso es una pateada de ahogado, una pataleta de ahogado. Y creo que hoy, institucionalmente, el país necesita un consenso, y sin ese consenso va a ser muy difícil. Y empieza por volver a tener operación en Colombia de las capacidades de aspersión aérea. Y sin los Estados Unidos va a ser muy difícil, entre otras cosas, porque Estados Unidos es el mayor proveedor de los equipos, de la tecnología de georreferenciación y también de los químicos que se utilizan para enfrentar estas amenazas. Y en momentos en que drones atacan helicópteros de la policía, que puede derribarlos, que puede asesinar a hombres de la policía, en ese contexto y justo antes de las elecciones de 2026, que si la Fuerza Pública Colombiana no logra el control de tantos municipios bajo el dominio de estas organizaciones criminales, ¿a quién va a empujar esa organización criminal a las urnas? ¿A votar por quién? Es muy delicado. Este tema nos da para un análisis mucho más amplio. Lo seguiremos haciendo. Por ahora le agradezco muchísimo al expresidente de Colombia, Iván Duque, por haber hecho parte de este primer análisis sobre el tema de la desertificación de Colombia 30 años después. Qué dolor. Estamos repitiendo historias de 30 años atrás, cuando Colombia era un estado casi fallido y éramos vistos como una narcodemocracia. Da mucha tristeza. Expresidente, gracias. Muchísimas gracias, Claudia. A todos nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado. La noticia no es buena en ningún sentido. Gustavo Petro, el presidente, es el único que dice que se liberó, que él es el que va a desertificar y que ya no tiene que rendirle cuentas a Estados Unidos, el único que la celebra y por un lado arremete contra su principal socio, pero los perjudicados tenemos todos los colombianos, porque una fuerza pública debilitada en medio de unas organizaciones criminales tan fortalecidas, pues es muy grave. Muchísimas gracias, televidentes. Pueden enviar sus comentarios a las cuentas de las redes sociales, a ntn24.com. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias.